Yo les he dicho que no soy muy hábil con los sistemas. Yo sé que eso se puede incorporar dentro de la presentación para que lo enlace de una vez. Vamos a ver El tema de hoy es el mecanismo de la contracción. Era el mismo que ya les tenía, el que habíamos visto la vez pasada. Perfecto. Entonces, esto que están viendo ustedes acá es la manera como va a terminar la fibra nerviosa dentro o sobre la fibra muscular. Entonces, veremos que estas estructuras están compuestas por un axón. La mayoría de ellas van a tener una vaina que se llama la vaina de mielina, que va a ser el aislante eléctrico para estas estructuras. Esta estructura termina en estas ramitas que observan ustedes acá, que son las terminales nerviosas de este axón. Observan ustedes acá cómo se va a dosar a través de toda la superficie para la fibra muscular, que es lo que nosotros estamos viendo en esta gráfica. Entonces, este es el terminal axónico y acá vemos todas las vesículas que van a contener el neurotransmisor que va a servir precisamente para continuar ese proceso de transmisión eléctrica ya de una manera química. Y observan ustedes acá esta cantidad de crestas, estos repliegues acá que se llaman las crestas subneurales, y que básicamente lo que van a hacer es aumentar el área de superficie de contacto para estos terminales axónicos. Entonces observan ustedes acá que vamos a tener los mismos canales de calcio que los cuales habíamos estado mencionando, y miren ustedes cómo las vesículas se fusionan precisamente con esa membrana plasmática y esto que se llama la hendidura sináptica. Miren ustedes lo que observamos acá, cómo vamos a encontrar esos receptores específicos de este neurotransmisor en la placa neuromuscular que se llaman los receptores de acetilcolina. Este receptor de acetilcolina tiene una forma pentamérica, está compuesta por 5 subunidades, 2 alfas, 2 beta, una gamma o una epsilon, dependiendo de si estamos hablando de un receptor fetal o un receptor adulto. Y acá observan ustedes entonces la cantidad de canales dependientes de calcio, de voltaje, para poder generar el proceso de la despolarización. Entonces, cuando viene este neurotransmisor, como este receptor tiene esos 5 dominios, la acetilcolina se va a unir específicamente a las subunidades alfa del neurotransmisor. Entonces, al unirse la acetilcolina en la subunidad alfa, lo que hace es cambiar la configuración del receptor de un estado cerrado a un estado abierto, y con eso es lo que se va a permitir la entrada masiva del ion sodio, con lo que se cambia entonces finalmente la configuración en el poder de la membrana, y lo que va a generar entonces la fase de despolarización. Resulta de que, como les decía, en algún momento esa acetilcolina va a ser removida de esa placa neuromuscular, porque de otra manera entonces ocasionaría una fase de despolarización permanente, queriendo decir con eso que entonces el músculo quedaría en una fase de contracción y necesita ser removida. Entonces, en fracciones de segundo fija, se abre el canal, entra el sodio e inmediatamente tiene que ser removida por una enzima que se llama la acetilcolinesterasa. Entonces, esa acetilcolinesterasa va a degradar esa acetilcolina en sus 2 principales componentes, que son la acetil y la coenzima, y finalmente son llevadas nuevamente al interior celular para formación nuevamente del neurotransmisor, y de esa manera se va a reutilizar. Este es el potencial entonces de la placa terminal, como ya habíamos visto. Aquí esto ocurre en milisegundos, y este es el umbral. Miren, esta gráfica no nos está hablando de menos 55 milivoltios, sino nos está hablando de menos 40 milivoltios. Entonces, esto que están ustedes viendo acá son las fluctuaciones de las cuales hemos estado hablando. Hay unos canales de fuga para los iones que permiten pues que ingresen y que salgan, y eso pues mantiene, digamos, el voltaje de alguna manera constante, al decir que no alcanza el nivel umbral, pero una vez alcanza este nivel umbral, observan ustedes esta pendiente vertical que tenemos, que es la de despolarización, para finalmente repolarizarse nuevamente. Entonces, ¿cómo se da la biología molecular en la formación y en la liberación de la acetilcolina? Entonces, esas vesículas que estábamos viendo, que son tan pequeñitas, igual que vimos cómo se forman muchas de estas estructuras con diferentes funciones, se van a dar en el aparato de Golgi,
Esto se va a generar específicamente en el cuerpo celular de la motoneurona en la médula espinal. Y entonces, como les decía cuando veíamos el citoesqueleto, muchas de estas estructuras proteínicas van a formar como los rieles de un tren. Entonces, en estructuras tan largas como los axones, esos rieles son los que van a permitir que se muevan a una velocidad increíble, pues para lo molecular que estamos tratando. Entonces, eso es lo que permite que sean transportados desde la médula espinal a las extensiones de nuestros brazos o de nuestras piernas, y van a ser transportadas a través de ese axoplasma, que es el citoplasma, pero el que va a estar dentro de los axones de las neuronas. Entonces fluye a través del núcleo del axón, desde el cuerpo celular, desde la médula espinal, hasta el músculo que se necesite, en el dedo gordo del pie, por ejemplo, en las puntas de esas fibras nerviosas periféricas. Y por eso veíamos esa densidad en la gráfica, porque realmente se intenta representar ese número tan importante, 300.000 de esas pequeñas vesículas que se van a ir acumulando en esas terminales nerviosas de la placa terminal del músculo esquelético. Así que eso nos hace pensar de que son muchísimas, una vez que se da este estímulo, las que van a fluir a través de esa placa neuromuscular, precisamente para lograr la estimulación de estos receptores. Entonces, esta síntesis de acetilcolina va a darse en el citosol de esa terminal de la fibra nerviosa y va a ser transportado de manera inmediata hacia el interior de las vesículas y se va a almacenar en forma altamente concentrada. Entonces, en cada una de esas pequeñitas vesículas teníamos alrededor de 10.000 moléculas de acetilcolina, y si multiplicáramos eso por el número de vesículas que estábamos observando en el texto, que son 300.000, pues tenemos un número realmente muy grande de vesículas y de moléculas de acetilcolina para cumplir el proceso de la contracción. Entonces, cuando ese impulso eléctrico que se generó por cualquier razón llega a esa terminal nerviosa, entonces es allí donde se da la configuración en el cambio de unos canales de calcio, y ese calcio pues entonces va a generar un cambio en ese potencial de membrana específicamente a ese nivel, y lo que va a hacer es que se incremente la concentración de calcio en su interior, y eso va a ocasionar que se aumente la velocidad de fusión de esas vesículas de acetilcolina con la membrana terminal, es decir, que migren desde el punto donde se encuentran para unirse con la membrana más distal y más cercana a lo que va a ser la placa neuromuscular, para fusionarse en un proceso que va a permitir entonces la exocitosis de la acetilcolina. Entonces esas vesículas se rompen y la acetilcolina va a salir a ese espacio que se llama la hendidura sináptica. Dicen los textos que más o menos alrededor de 125 vesículas son las que se van a romper con cada potencial de acción. Y luego, miren que eso dura realmente muy poco tiempo, es por acción de las acetilcolinesterasas, se van a dividir en la acetilcolina y en el acetato y la colina pues es reabsorbida activamente en el terminal neural para ser reutilizada y formar nuevamente acetilcolina. Y esta secuencia de eventos ocurre dentro de un periodo de 5 a 10 milisegundos, o sea, ni siquiera un segundo. Es una velocidad extraordinaria, lo que puede dar cuenta precisamente de lo refinados que son estos procesos y lo continuo que se necesita para mantener, vuelvo y les pongo el ejemplo, la postura en este momento frente al computador. El número de vesículas disponibles en la terminación nerviosa pues es suficiente para permitir la transmisión de solo unos pocos miles de impulsos nerviosos a los músculos, y por lo tanto, para que se dé esa función continua de la placa neuromuscular, se necesita que nuevas vesículas se estén formando rápidamente. Luego de que ha terminado ese potencial de acción, entonces van a aparecer lo que el texto nos denomina como fosas recubiertas en la membrana nerviosa terminal, que va a ser causado por unas proteínas contráctiles en esa terminal nerviosa, especialmente una proteína que es la clatrina. Recubierta, recuerdan ustedes cuando estábamos viendo la formación de las vesículas, que veíamos la clatrina de un lado y veíamos que había miosina y actina, porque eran necesarias para generar esa contracción, esa unión, como cuando ustedes doblan una hoja de bloc en sus extremos formando un círculo. Más o menos eso es lo que ocurre. Entonces está esta proteína que va a ayudar como a esa fusión de esas vesículas. Entonces en 20 segundos esas proteínas se contraen, actina, miosina, clatrina, y hacen que esas fosas se separen hacia el interior de la membrana, formando de esa manera pues nuevas vesículas, y luego esas vesículas pues entonces van a estar
van a estar disponibles para que se les inserte o para que se les inyecte esa acetilcolina y luego vuelve y se repite el ciclo, entonces se movilizan por acción del calcio hasta la membrana de la hendidura sináptica y de una manera pues siempre se va a repetir. Se van a repetir estos ciclos. Entonces, en la práctica clínica ustedes van a encontrar algunos fármacos que van a mejorar o que van a bloquear esa unión neuromuscular. Entonces, esto va a ser parte de una pequeña investigación que van a hacer ustedes con relación a la metacolina, la nicotina, que es donde encontramos la nicotina principalmente. En el tabaco. En el tabaco, ¿cierto? En el cigarrillo. Entonces, vamos a encontrar de una manera característica a nivel del árbol traqueobronquial unos receptores, y bueno, y obviamente también a nivel de la médula, de la médula espinal, unos receptores que se van a llamar los receptores muscarínicos y otros que son los receptores nicotínicos. Y eso pues tiene una importancia relevante en la práctica clínica, y estos receptores, específicamente los nicotínicos, pues van a tener una relación estrecha con la acetilcolina. En la práctica clínica, por ejemplo, en el caso de anestesia, para muchos procedimientos quirúrgicos uno necesita alcanzar un plano de relajación neuromuscular, es decir, que el músculo esté relajado, que no esté tenso. Y uno de los escenarios más importantes para nosotros es el de la intubación orotraqueal. A pesar de que se administren los medicamentos que forman los pilares de la anestesia, siendo el cuarto pilar la relajación neuromuscular, pues este es completamente necesario para que los músculos de la faringe se relajen y de esa manera podamos exponer la vía aérea y facilitar el proceso de la intubación. Ese es uno de los principales escenarios. Entonces, en ese contexto, nosotros disponemos en la práctica clínica de dos tipos de relajantes neuromusculares. Un grupo que tiene un único representante, que son los despolarizantes, así que el término ya es familiar para ustedes, que es la succinilcolina. Es el único que tenemos y es, creo que, uno de los inventos más importantes junto con la penicilina que se han hecho en medicina, ¿no? Que le cambiaron la vida a la práctica. Y el otro grupo son los medicamentos no polarizantes. Entonces, como su nombre lo dice, no tiene que ver con la fase de la polarización o despolarización, pero finalmente los dos van a tener viendo la acción de la acetilcolina e inhiben el proceso de la contracción. Estos medicamentos, la acción de estos medicamentos, pues es variada. El despolarizante pues me está ocupando el espacio, ¿cierto? Voy a mantener esa fase de despolarización y la acetilcolina pues no tiene dónde ubicarse porque su espacio dentro del receptor, como estábamos viendo, ya fue ocupado. Entonces tengo ese periodo de relajación que va a durar aproximadamente 8 minutos. Mientras con los no despolarizantes, entonces lo que se va a generar es una competición con la acetilcolina y ese efecto puede durar 45 minutos, 1 hora o un poco más dependiendo del tipo. Son 4 familias de los no despolarizantes del tipo de medicamento que esté utilizando. Entonces este conocimiento pues tiene una profundidad muy grande en determinadas prácticas clínicas, ¿no? Como hay otros fármacos que se encargan de neuromuscular al inactivar la acetilcolinesterasa. Entonces, en nuestra práctica, cuando hemos utilizado uno de esos medicamentos no despolarizantes, podemos vernos ante la situación de que el procedimiento quirúrgico toma menos tiempo del que se había programado y al paciente, por ejemplo, se le había puesto una dosis grande. Un escenario puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene la sospecha de un cáncer, va para una resección gástrica, por decirles algo, y la cirugía está programada para 2 horas. Pero resulta que en el momento en que abren el abdomen se dan cuenta de que el paciente, en los términos coloquiales, mientras ustedes lo van aprendiendo, el paciente está invadido. Es decir, que el cáncer ya no está solamente a nivel del estómago, sino que ya tiene siembras en el peritoneo, en la pared abdominal, en los músculos, en los intestinos, en todos lados. Entonces es un paciente que automáticamente no es un paciente quirúrgico y realmente pues las opciones terapéuticas y su pronóstico, las opciones terapéuticas se reducen y su pronóstico a corto plazo realmente es ominoso. Entonces, dice el cirujano, nada que hacer, hay que cerrar el paciente. ¿Y cuánto nos tardamos en eso? 15 minutos.
Entonces es necesario revertir el efecto del relajante neuromuscular porque bajo el efecto del relajante neuromuscular la función de los músculos respiratorios, diafragma importante, intercostales, músculos laringeos y los otros accesorios, pues va a estar abolida. Entonces es como estar despierto y no poder respirar. Entonces, se necesita revertir este efecto farmacológico y uno de los medicamentos que se dispone, que no es específico para esto, pero es uno de los que hay, que es el más utilizado, es la neostigmina, que es el que tenemos en la práctica clínica y esto pues lo que ustedes van a investigar para mañana. Otro, la fisostigmina, pero pues aquí en Colombia no lo tenemos y vamos a investigar acerca de diisopropil fluorofosfato. ¿Listo? Entonces, tomen nota de lo que vamos a revisar aquí, estos medicamentos, tomen una fotico que mejoran la unión neuromuscular y cuáles van a ser la acción de los fármacos y van a adicionar la succinilcolina y, por ejemplo, vamos a hablar del rocurón, ¿sí? Como un relajante neuromuscular. Les van a averiguar, hay una farmacología que se llama la Goodman y Hitman, de pronto ustedes ya la conocen, y ahí pueden, es un poquito extensa, pero necesitamos cositas muy puntuales, ¿sí? Entonces llamaremos a lista a uno de los grupos. Pueden hacer una presentación por grupo A, una por grupo B, y esa se la van a compartir. No tienen que hacer nada extraordinario, 2, 3 diapositivas para que puedan explicarle a todos sus compañeros esto y que es bastante interesante y hace parte de su práctica también, ¿no? Esta gráfica es solamente para mostrarles la estructura general, entonces recuerdan ustedes aquí tenemos el sarcolema, la membrana plasmática, tenemos las miofibrillas. Recuerden que al microscopio de luz entonces hay unas zonas que se ven más oscuras, otras zonas que se ven más claras. Aquí tenemos los discos Z porque se veían precisamente como unas zetas, ¿cierto? Y entre disco Z y disco Z vamos a tener las bandas A, que es toda esta estructura, y dentro de las bandas A, la zona más clara que se denomina la zona H, y dentro de la zona H, una línea más oscura que se denomina la línea E. Esto va a corresponder específicamente a los filamentos de actina y de miosina, y esto que observan ustedes acá es supremamente importante porque toda esta estructura va a formar algo que se llaman las triadas. Y estas triadas van a estar compuestas por estas cisternas que se llaman las cisternas terminales, ¿sí? Esto que observan ustedes acá es el sarcolema o esa membrana plasmática. Recuerdan que yo les decía que eso va formando como una serie de invaginaciones y por esas invaginaciones va a pasar esto que se llama el túbulo transverso. Entonces, por aquí, en estos puntos es donde diríamos que encontramos esos canales de calcio. El calcio ingresa desde el espacio extracelular a través de estas pequeñas estructuras y observan ustedes acá estas cisternas terminales. Eso es lo que denominan la triada. La combinación de dos cisternas terminales, los túbulos transversos, y entonces el calcio va a difundir por todas estas estructuras y gracias a esta red amarilla que ustedes están viendo acá, todo esto es el retículo sarcoplasmático. De aquí es donde va a pasar el calcio hacia las miofibrillas, como lo habíamos visto en las otras gráficas, que es básicamente esto que estamos viendo acá, que ya se habían familiarizado y acá ven ustedes cómo se genera ese potencial de acción, la fase de despolarización, la fase de repolarización. Aquí miren ustedes nuevamente los potenciales, las bombas de calcio, esto para mostrarles pues nuevamente cómo a través de estas bombas entonces se restablece la concentración de calcio entre el retículo sarcoplásmico y un poquito pues va a salir para ese espacio. Estos son los túbulos T que estábamos viendo y estas serían las cisternas terminales que estábamos viendo en la otra gráfica y aquí los filamentos de actina y de miosina, la fase de contracción que ya habíamos visto. Sí. Y ahorita pues vemos la otra. Daisy. Sí, profe, buenas tardes. Bueno, entonces del grupo A vamos a escoger al grupo número 3.
El grupo 3 es Silvia Fernanda Pedraza Maldonado, Fabián Darío Franco Durán, Billy Anthony Palma, Diego Andrés Rosero y Sandra Alexis Pardo Caicedo. Bueno, ansiamos escucharlos. ¿Ahí me escuchas, profe? Sí, señor. Dale, dame un segundo, ya hablo proyecto. Profe, una pequeña pregunta que tengo, o que tenemos varios que me han comentado, es que tú dijiste sobre la consulta mañana de los medicamentos, pero en el cronograma que tú hiciste mañana no tendríamos clase. Bueno, entonces para pasado mañana, no hay problema. Ah, perfecto. Ustedes aprenderán que para los médicos casi todos los días son iguales. Profe, qué pena, otra pregunta. ¿Es toda la investigación de los medicamentos se hace en grupo o cada uno? Van a hacer por cada grupo A y B una presentación. Y por lista llamamos a un estudiante para que responda una que otra pregunta de lo que está allí contenido. Profe, Señora. profe, qué pena contigo. Es que tengo una dudita. Es que creo que tú no terminaste el capítulo anterior, o sea, no terminaste la presentación del capítulo anterior. Entonces estamos como un poquitico perdidos. Sí, ahorita lo terminamos, no hay problema. Es para que no pierdan el tiempo que le invirtieron al caso integrador 2 porque estaba programado era para hoy. Pero si quieren, dejamos el caso integrador para otro día y terminamos el capítulo, no tengo problema. No, profe, pues como sea. Creo que Silvia estaba hablando estábamos hablando del capítulo pasado, que faltó una pequeña parte, creo. Sí, yo les dije que estaba pendiente de eso. Profe, ¿me dices si ya ves el caso? Preguntémosle a Silvia si está de acuerdo en que veamos el caso o prefiere que terminemos el capítulo. Profe, pues yo digo que sería mejor como completar el capítulo, ¿no? Para que no se pierda la idea. No sé, mis compañeros. Listo, no hay problema. Entonces retiran la presentación y terminamos el capítulo. ¿Ahí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es la presentación que estábamos viendo la semana pasada. Bueno, entonces nos habíamos quedado más o menos por aquí. Esta gráfica es una gráfica que es muy importante porque esta gráfica habíamos visto en las diapositivas anteriores y en lo que les mencionaba yo a ustedes con relación a lo que ocurre en la fibra muscular cardíaca que hace parte de una ley que es la ley de Fran-Starling, donde hay un estiramiento máximo de esa fibra. Y ese estiramiento máximo de esa fibra, pues para este músculo en particular va a estar relacionado con un efecto muy complejo e importante y es precisamente la eyección de un volumen cardíaco. Ese ejemplo solamente es para citarles a ustedes de que normalmente existen unos rangos de contracción, pero dependiendo de la necesidad que tenga el músculo, puede generarse un rango, aumentarse ese rango o incluso duplicarse ese rango de contracción precisamente en virtud de eso.
Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de la contracción del músculo, a medida que se va dando se ha dado ese acople, excitación, contracción de la fibra muscular y se va generando ese proceso de acortamiento del sarcómero, y recuerden el sarcómero como esa unidad funcional dentro del músculo esquelético. Entonces, al irse generando ese acortamiento, entonces los filamentos de actina se van superponiendo sobre los de miosina, y eso va a ocasionar que se aumente la tensión progresivamente en esa fibra muscular hasta que el sarcómero va a alcanzar específicamente una disminución de 2.2 micrómetros, que es donde más relevancia tiene, no solamente por el acortamiento, que es la contracción, sino el efecto del estiramiento máximo cuando la fibra va a volver a su posición normal, ¿no? Entonces, puede generarse incluso un acortamiento adicional de esa fibra, y eso pues va a ocasionar un aumento progresivamente en el restablecimiento de la fibra cuando vuelve a su posición normal. Entonces, en esta gráfica lo que estamos observando es que este lado nos muestra la tensión del músculo, hay un rango normal de la contracción, y progresivamente, como se incrementa la tensión durante la fuerza de la contracción, vemos como en esta figura va cambiando la tensión luego de que se va generando o antes de que se genere esa contracción. Entonces, esto que observan ustedes acá está representando la tensión del músculo de manera general, todo el músculo como grupo muscular, y no precisamente una fibra muscular, que era lo que les estaba mencionando cuando hablábamos del acortamiento de la fibra hasta 2.2 micrómetros. Entonces, es importante recordar de que el músculo tiene unos puntos de inserción, recuérdenlo, a los extremos, imaginándonos que esta fuera un bíceps por la forma que tiene la curva, pero solamente es para utilizar la imaginación. Y en sus extremos entonces tenemos lo que corresponde a los tendones, que es lo que está fijado específicamente a la estructura ósea, y es de donde se va a agarrar. Pero el músculo en general pues tiene una gran cantidad de tejido conectivo, y como ustedes ya lo saben, el tejido conectivo es de fundamental importancia en el soporte del músculo, pero básicamente como proceso de la contracción. Y es importante también tener en cuenta que dentro de la misma estructura muscular, muchos de los sarcómeros no se están contrayendo todos en la misma intensidad, y quizás no todos en la misma cantidad. Entonces, eso puede traer como consecuencia, o es la explicación a que esta curva que ustedes están viendo aquí puede tener una variación importante. Entonces nos preguntaríamos por qué, si este es el proceso normal de contracción para un músculo en particular, por qué vemos que aquí la tensión puede ser determinada y en este lado vemos que la tensión es menor, ¿cierto? Entonces es precisamente para podernos poner en evidencia de que aún en una misma estructura muscular, el músculo en conjunto, en completo, no la fibra, pues pueden existir muchas sarcómeras que no se están contrayendo al mismo tiempo, y eso es lo que exhibe esta curva al mostrarnos que hay diferencias, que una cosa es cuando yo evalúo una sola fibra muscular, que es lo que estábamos viendo al analizar los potenciales de acción, y otra cosa es cuando estamos observando el músculo en conjunto. Entonces, cuando el músculo está aquí en su longitud normal, acá lo que nos está mostrando esta flechita en reposo, pues va a tener más o menos la longitud de la que estábamos viendo, aproximadamente 2.2 micrómetros, ¿cierto? No digamos que es 2 micrómetros. Pero esta longitud está alcanzándose de una manera natural en un proceso de contracción. Cuando hay un aumento de la tensión por algún requerimiento en particular que tenga, o como por ejemplo, qué es lo que ocurre específicamente en la contracción, pero cuando digo algún requerimiento en particular es, por ejemplo, levantar un peso que es mucho mayor de lo que normalmente hacemos, o para el músculo cardíaco tener que vencer una resistencia mayor o ante las respuestas fisiológicas de huida o de retirada. Entonces, cuando este músculo es sometido a una tensión mayor,
pues esto puede ocasionar finalmente que el músculo se estire más allá de su longitud normal, es decir, que va a alcanzar ese número importante que hemos mencionado de 2.2 micrómetros. Y esto, pues entonces queda demostrado precisamente acá con esta disminución de la longitud de esta flechita que estamos viendo aquí. Bueno, ¿cómo es la relación de la velocidad de la contracción con la carga? Entonces, cuando nosotros realizamos algún tipo de movimiento, si notamos, si le ponemos conciencia a lo que nosotros hacemos, pues el músculo esquelético se va a contraer de una manera rápida, sin carga, hasta conseguir un estado de contracción mayor cuando le ponemos una carga. Eso quiere decir, por ejemplo, ustedes toman un peso o una pesa de esas de hacer ejercicio, ustedes pueden en un brazo tener la pesa y en el otro brazo no tener la pesa, y ustedes realizan la flexión a 90 grados del brazo derecho sin el peso y pueden observar cómo se contrae el músculo bíceps. Pero observan del otro lado, cuando hay una carga, cuando hay un peso, cómo la contracción es mucho más notoria en el otro músculo, precisamente porque hay una carga, ¿sí? Entonces, lo que quiere mostrar esta gráfica es la velocidad de la contracción en centímetros por segundo sobre la contracción en contra de una carga dada en kilogramos. Entonces, por simple lógica, nosotros podemos interpretar de que cuando se aplican las cargas, pues la velocidad de contracción va a ir disminuyendo progresivamente a medida que se va a ir incrementando la carga. Entonces, observan ustedes acá que tenemos aquí la máxima velocidad de contracción, que era 30, pero la teníamos con una carga, supongamos, de 200 gramos. Pero a medida que vamos aumentando el peso a 1 o 2 kilogramos, pues la velocidad de la contracción ya no es de 30, que era mucho más rápida, sino que ahora se va enlenteciendo hasta tenerla, por ejemplo, acá en 5, llegar a una velocidad prácticamente de 0 cuando tenemos un peso de 4 kilogramos. Entonces, la traducción final de esta gráfica es que cuando la carga se incrementa para alcanzar la velocidad, la fuerza máxima que puede ejercer el músculo, pues la velocidad de contracción entonces finalmente se va a volver 0 y no se va a producir la contracción. ¿Por qué? Pues porque ya no hay cómo compensar ese proceso de contracción a pesar de que se haya generado pues la activación de la fibra muscular. La razón por la cual finalmente ocurre esto es porque la disminución de la velocidad de la contracción pues va a ser causada porque en un músculo que está en contracción es una fuerza inversa la que se está oponiendo a esa fuerza contráctil, que va a ser causada por la contracción muscular, y por lo tanto va a haber una reducción neta de ese acortamiento de la fibra muscular. Entonces, así se haya estimulado, no va a ser suficiente para poder generar la contracción. Otro punto que es importante es saber de dónde nosotros tomamos la energía para la contracción muscular. Yo sé que ustedes pues tienen algún conocimiento desde el lado fisiológico acerca de las fuentes energéticas que se utilizan para la contracción muscular. Entonces, por un lado tenemos unas fuentes energéticas que son de rápido consumo, que son lo que nos permite responder de una manera rápida o inmediata ante ciertas circunstancias. Pero esas fuentes energéticas, como su nombre lo dicen, son demasiado rápidas, están muy a la mano, pero tienen una duración muy corta. Mientras que hay otras fuentes que tienen una duración más prolongada y otras de las cuales pues va a depender, por ejemplo, un ejercicio continuo o un ejercicio extenuante. Toda esta energía necesita ser convertida en ATP. Sabemos que tenemos dos vías para la formación de ese ATP, una vía que es aeróbica, que es la que todos conocemos y la que discutíamos en algún momento, que a través de las mitocondrias y de esta cadena de electrones que una compañera nos hizo el favor de presentarnos, pues teníamos la formación de 36 ATP como fuente energética para todo el proceso, y ya ven a nivel muscular en que nos consumimos ese ATP como era necesario para que se pudiera dar ese acople de excitación. Pero cuando se agota esa fuente energética, esa reserva energética, entonces el cuerpo tiene que echar mano de otra fuente que es la fuente anaeróbica. Entonces
Por la vía del piruvato se va a formar lactato. El piruvato no va a entrar al ciclo de Krebs, sino que va a ser consumido directamente a través de un proceso a nivel muscular, y eso pues nos va a dar origen al lactato como vía metabólica final. Esta vía metabólica tan solo nos va a aportar de 2 a 4 ATP, que realmente son insuficientes para este proceso, como lo estábamos viendo en algún momento, pero finalmente es una vía alterna a la que tenemos pues para poder utilizarlo. Entonces, todo este proceso que hemos estado viendo, ya lo vimos a través de los videos, pues requiere un consumo altísimo de energía, y ese consumo energético pues es precisamente, digamos que hay unos niveles basales, ¿sí? El hecho de energético. Entonces, cuando un músculo finalmente se contrae contra una carga, pues eso es lo que nosotros denominamos trabajo. Y realizar ese trabajo significa que la energía se está transfiriendo del músculo a la carga externa, pues para levantar ese objeto, para mover el objeto, bien sea a la altura de trabajo que estamos definiendo o para superar pues precisamente la resistencia al movimiento. Entonces, por matemáticas, ustedes conocen esta fórmula, W, que siempre va a ser trabajo, L, que va a ser la carga, load, que es la carga, y D, pues que va a significar la distancia del movimiento contra la carga. Entonces, la energía que vamos a necesitar para poder desplazar esta carga es la energía que se va a derivar o que va a nacer precisamente de todas esas reacciones químicas que se están dando en las células musculares durante el proceso de la contracción, como pues ya lo hemos ido describiendo progresivamente, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, nosotros tenemos estas fuentes de energía para la contracción muscular. Estas son las tres de las cuales les estaba hablando, esta fosfocreatina, la glucólisis y el metabolismo oxidativo. De estas, ¿cuál es la rápida que ustedes conocen? ¿Glicólisis, profe? ¿Cuál es la primera, la más rapidita que tenemos? La fosfocreatina, profe. Sí, es la fosfocreatina. Entonces esa es la fuente energética que tenemos ahí ya, para algo inmediato, para algo rápido. Algunos textos hablan que nos dura solamente unos cuantos segundos. Esa es una fuente efectiva para un trabajo que tenga que hacerse con inmediatez. La glucólisis ya es una fuente energética para un trabajo prolongado. Entonces, inicialmente, para un trabajo prolongado, como por ejemplo salir a trotar o montar bicicleta o algo así, pues vamos a necesitar un consumo energético mucho mayor, porque son los músculos los que están a un trabajo continuo. Esto nos sirve para algo rápido, algo inmediato. Mientras que esta es la que nos va a permitir pues garantizar esa duración, esa duración en cuanto a trabajo de la fibra muscular. Inicialmente pues vamos a tomar lo que tenemos en la sangre, glucosa como fuente energética, y una vez alcanzado un nivel basal, es decir, el nivel mínimo que se necesita para mantener en la sangre a través de mecanismos de retroalimentación, pues entonces viene la señalización para empezar este proceso de lisis de la glucosa o la extracción de la glucosa de las reservas metabólicas que tenemos, precisamente pues para darle esa fuente energética a las células. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas tres fuentes de energía para la contracción muscular, ya sabemos que la energía que se necesita va a ser principalmente generada por la movilización de los puentes cruzados, ¿cierto? Entonces, ese movimiento de la actina sobre la miosina necesita la energía para que se puedan desplazar los mismos. El movimiento que está realizando la bisagra o la cabeza de la miosina sobre la actina para poder desplazar. Imagínense ustedes la fuerza que tiene que hacer la cabecita de la miosina para lograr el desplazamiento de la actina.
Eso en términos energéticos es muy alto, o sea, el video nos lo mostraba, nos parecía muy bonito ver cómo se desplazaba, pero realmente en términos energéticos es un consumo muy alto el que tiene y por lo tanto todas las fibras musculares, les pedía yo que hicieran un análisis tridimensional de la estructura con la miosina en la parte central y las bolitas de actina en la parte más externa de esta circunferencia, pues realmente se requiere muchísima energía para poder realizar estos movimientos. Entonces, se requieren pequeñas cantidades de energía, por un lado, pues para bombear los iones de calcio desde el sarcoplasma al retículo sarcoplásmico después de que la contracción ha terminado. Entonces, aquí vemos que hay como un movimiento en contra de una corriente, ¿cierto? Primero, pues una pequeña cantidad de calcio ingresó, se hizo todo el proceso que ya ustedes conocen, pero necesitamos de unas bombas que hagan que desde el citoplasma o desde este sarcoplasma sea bombeado, sea devuelto el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Entonces, eso necesita un consumo energético, pero realmente puede ser pequeño cuando lo comparamos también con ese bombeo de iones de sodio y potasio a través de la membrana de la fibra muscular para mantener precisamente ese ambiente iónico apropiado para la propagación o ese equilibrio de cargas a uno y otro lado de la membrana, pues precisamente para garantizar los futuros potenciales de acción de la fibra muscular. Entonces, esa concentración de adenosín trifosfato dentro de la fibra muscular debe ser lo suficientemente alta para lograr mantener esa contracción durante 1 a 2 segundos como máximo. Como les decía, el tiempo que se gasta o que se tarda en cada de estos procesos es realmente muy pequeño, pero el consumo energético es desproporcional. Entonces, veíamos cómo, si bien por un lado era necesario para de alguna manera inactivar la cabeza de miosina sobre la actina, pero su hidrólisis o su en adenosín difosfato y el fósforo pues eran necesarios precisamente para desencadenar toda esta maquinaria de contracción muscular. Entonces, a medida que este proceso, como veíamos, se desdoblaba el ATP, pues tiene que volverse a formar nuevamente, se tiene que volver a fosforilar en otra fracción de segundo, que es lo que finalmente va a permitir que la contracción ocurra de una manera continua. Entonces, para que se pueda dar ese proceso de refosforilación, vamos a necesitar entonces estas 3 fuentes energéticas. Entonces, como les decía, la fuente más rápida que tenemos para la formación de ATP es precisamente esta sustancia que se llama la fosfocreatina. Es una sustancia que se caracteriza pues por tener un enlace fosfato de alta energía muy parecido a los del ATP. Y esto lo que hace es que a medida que va liberando o se va desdoblando, pues va a generar una mayor cantidad de energía que va a quedar libre a partir de los enlaces de ATP. Y eso se separa de una manera muy rápida y esa energía que se está liberando, pues es lo que hace que se una nuevamente al ADP, un fosfato, fosfocreatina, se una un fosfato y de esa manera pues se pueda formar nuevamente el ATP, ¿no? Entonces, esta energía, pues es una energía que puede causar esa contracción muscular máxima durante un tiempo muy pequeñito. Como les decía, algunos textos hablan de 2 a 4 segundos, otros quizás hablan de un poquitico más, pero es algo para algo supremamente inmediato, para, digamos, como el punto inicial para una contracción, ¿sí? Cuando hay una situación muy rápida. La segunda fuente que vemos como fuente energética pues es esta glucólisis, y a diferencia de lo que vemos con la fosfocreatina, pues es una fuente que va a ser un poco más estable, y pues esta lisis de ese glucógeno pues va a ser a partir de esas fuentes energéticas donde ya se encuentra previamente almacenado, como por ejemplo ocurre a nivel de las células musculares. Entonces, esta división del glucógeno en ácido pirúvico y ácido láctico, que esa es la vía del lactato que el cual les estaba mencionando, pues entonces va a liberar energía que va a ser utilizada pues para convertir el ADP en ATP.
Y ese ATP pues se va a utilizar de manera inmediata para poder energizar esa contracción muscular adicional, y de igual manera pues entonces va a generar los fosfatos necesarios para volver a crear la fosfocreatina, y de esa manera digamos que mantener siempre en equilibrio estas concentraciones para cuando el cuerpo así lo necesite. Este glucólisis, pues como ya lo estábamos mencionando, pues es un proceso que es efectivo en términos de que está disponible para cuando se necesite. Va a durar un poquito más de lo que dura la fosfocreatina, pero una de las grandes ventajas que tiene este proceso es que precisamente pues en ausencia de oxígeno se va a dar, porque es una vía anaeróbica la que tenemos, y pero pues la desventaja grande que vamos a tener con esta vía es que la formación de ATP que se va a generar pues es realmente muy poquito, ¿no? La otra cosa es que la velocidad con la que se está formando ATP pues es una velocidad pues rápida, que también pues permite que las células musculares puedan utilizarlo de una manera frecuente y también veloz una vez se ha consumido la fosfocreatina, y pues va a durar un poquito más. Algunos libros nos pueden decir que puede tener una duración ligeramente superior a 1 minuto, ¿no? En cuanto a la contracción muscular. Y finalmente, pues la que ustedes también muy bien conocen y que hemos expuesto ya es el metabolismo oxidativo. Entonces esta es la principal fuente energética que tenemos, y esto pues básicamente es lo que permite que se produzca la mayor cantidad de ATPs. Mencionábamos que son 36 los que se van a producir, y prácticamente la totalidad de toda la energía que es utilizada por los músculos para un proceso de contracción sostenida, como por ejemplo el mantenimiento del tono muscular, o cuando ustedes están levantando pesas y vamos a ver esos ejercicios isométricos e isotónicos, pues va a depender precisamente del metabolismo oxidativo. Entonces estas dos vías son dos vías rápidas, dos vías de inmediatez, pero esta vía es la vía pues que va a permitir que esa contracción muscular sea efectiva en términos de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el estar de pie o el estar sentado, cuando hablamos de los músculos de la espalda, o el estar de pie, pues refiriéndonos, pues a toda la postura, ¿no? Creo que por aquí. Bueno, entonces, ya habiendo terminado esa parte del consumo energético, vamos a ver un poquito cómo es esa eficiencia o cómo son esas características de la contracción muscular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la contracción muscular, entonces también es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Veíamos cómo se da el proceso de contracción en una sola fibra, pero ahora pues vamos a ver ese fibra, pero teniendo claro de que no necesariamente todas las fibras se van a contraer al mismo tiempo o van a tener la misma efectividad en tiempos de contracción, hablando de los 2 micrómetros de acortamiento de la fibra en su totalidad, sino que pueden sucederse pues algunas variaciones dependiendo del músculo, y hay que ser tan efectivos en su contracción como por ejemplo lo que hace el músculo diafragma, o lo que hacen los músculos de los pulgares, por ejemplo, o lo que hacen por ejemplo los músculos de la orofaringe. Entonces, cuando en el laboratorio se hacen estos estudios, pues se pueden demostrar muchas características de la contracción muscular cuando se hacen esas contracciones individuales. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Pues muy sencillo. Entonces se le pone electricidad a un músculo, y eso nosotros lo vemos en cirugía todo el tiempo. Cuando los cirujanos, luego de que hacen su primera incisión, que la hacen con un bisturí, utilizan otro implemento que se llama el electrobisturí, o electrocauterio lo llaman algunos, y es a través de una corriente eléctrica, pues entonces se van realizando los cortes, y eso tiene una doble función. Por un lado, pues ayuda a cortar, y por otro lado ayuda a coagular. Entonces va cerrando los vasitos sanguíneos, y eso ayuda a controlar la hemostasia, a controlar el sangrado. Entonces, cuando se utiliza esa corriente eléctrica, para nosotros como espectadores es cuando más llamativo se puede observar la contracción muscular, porque es una manera, y en laboratorio también es la forma como se han generado esas contracciones, que finalmente es la traducción de lo que está ocurriendo en el músculo cuando hablamos de ese impulso eléctrico y ese impulso químico, ¿cierto?
pero ya pues visto de manera macroscópica cuando se le imprime una carga eléctrica o un voltaje mejor a una fibra muscular, pues entonces es allí donde se observa esa contracción muscular. Solamente que ya en el músculo no estamos hablando de una corriente eléctrica a través de un cable de luz, para que me entiendan, sino que es algo que se está dando a través de la transmisión de un nervio, una terminal nerviosa, una movilización de calcio, acetilcolina y finalmente entonces hasta el músculo. Y eso es lo que va a ocasionar esas contracciones repetitivas y únicas que van a tener pues duraciones tan corticas como fracciones de segundo. Entonces, nosotros vamos básicamente dos tipos de contracciones, unas contracciones que se llaman isotónicas y unas contracciones que se llaman isométricas. Cuando hablamos de estas contracciones isométricas, como pueden observar ustedes en esta gráfica, si le ponen ustedes una regleta de aquí a acá, ustedes están observando de que no hay un acortamiento de la fibra muscular y esa es una característica. Iso es igual y métrico, haciéndole valor a lo que es la longitud del músculo como tal. Mientras que estas contracciones que son isotónicas, si ustedes observan acá, en este caso los dos músculos tienen un peso, ¿cierto? Acá nos están diciendo que el peso está pesado para esto y la gráfica pues nos muestra que es un peso mucho más grande y vamos a comparar en este caso para la contracción isotónica que el músculo también está sometido a un peso particular. Entonces, en estas isométricas no hay un acortamiento del músculo, mientras que en las contracciones isotónicas va a acortarse el músculo, pero lo que va a hacer diferencia entre estas dos va a ser la tensión. Mientras que en esto tengo una alta tensión, aquí yo puedo manejar una tensión que puede ser constante. Entonces, nosotros hablaremos de que la contracción muscular es isométrica cuando el músculo no corta durante la contracción, mientras que en la contracción isotónica estamos haciendo todo lo contrario, se está haciendo un acortamiento. Entonces, por ejemplo, hay un compañero de apellido Rosero, recuerdo. Diego Rosero, me pareció. Hola. Hola. Se cayó la llamada, me quedé sola. No, profe. Profe, aquí estamos. Bueno, entonces aquí veo a Sebastián Mejía. Cuéntame, profe. Bueno, entonces dame una explicación en tu cotidianidad de lo que puede ser estos ejemplos. ¿Cuál puede ser una contracción isotónica y cuál puede ser una contracción isométrica? A ver, profe, una isotónica podría ser al levantar algo con el brazo, o sea, flexión del antebrazo sobre el brazo. Ahí estoy acortando el músculo bíceps. Una isométrica, ¿cuál sería? ¿Y el peso dónde lo dejas? ¿Cómo? Porque algo característico es el peso. Cuando me estás diciendo, o sea, porque una de las características de la contracción, claro, todos nuestros músculos pueden contraerse. Si yo, por ejemplo, tomo un lapicero para escribir, yo debo generar la contracción de unos músculos agonistas y otros antagonistas, ¿cierto? Se tienen que relajar para que yo pueda realizar los movimientos que necesito para escribir. Pero cuando hablo de las contracciones isotónicas e isométricas, pues hay una característica importante, que todos los músculos pueden hacerlo, pero el ejemplo que quiero es cuando aplicas precisamente un peso. El ejemplo está bien, pero nos falta un peso. Entonces, por ejemplo, obtienes la contracción isotónica cuando estás levantando una pesa de 3 kilos, ¿cierto? Estás haciendo una flexión de los brazos a 90 grados. Entonces, esa flexión de 90 grados va a generar, tienes el peso, ¿cierto? Hay un peso adicional, se está generando la contracción, hay un acortamiento de la fibra muscular y eso pues lo puede a nivel del bíceps. ¿Y cuál ejemplo podríamos citar entonces para una contracción isométrica? Apretar algo con la mano. Por ejemplo, o si tienes, y eso es lo que ustedes hacen en el gimnasio todo el tiempo, entonces cogen las dos pesitas de 3 kilos, una en cada mano, pero con el brazo derecho estás haciendo la contracción isotónica, ¿cierto? Entonces estás levantando el peso, lo levantas, lo quitas.
Pero la contracción isométrica la puedes estar haciendo con el brazo izquierdo. Mantienes el brazo a 90 grados, ¿cierto? No lo estás moviendo, tienes un peso que es pesado para esto, pero lo que estás haciendo es incrementando la tensión. No hay un acortamiento del bíceps si es el músculo que quieres evaluar. Entonces el músculo no se está contrayendo, pero hay una tensión. Mira, está aumentando la tensión porque lo tienes allí durante un tiempo. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Profe, pero ambas contracciones la tensión no es constante. En esta, como estás generando un movimiento, estás generando la contracción del músculo, ¿sí? Aquí estás generando tensión porque lo estás sosteniendo. No hay una contracción del músculo, la tensión está, digamos, almacenada en el interior del músculo. Aquí, si lo refieres como tensión, el hecho de que se relacione directamente con el acortamiento del músculo, lo que realmente ocurre es que en las isotónicas hay una tensión que es constante, ¿sí? En cambio, en las isométricas hay un aumento de la tensión. Porque pasado un tiempo, si tú le adicionas a esto la variable tiempo, si vas a durar 15 o 20 segundos, ¿qué va a pasar después de que tengas un peso durante 15 o 20 segundos? ¿Qué viene dentro de la fibra muscular después a esto? ¿Qué fase puede venir? A ustedes en el gimnasio les lo dicen todo el tiempo. Haga las repeticiones hasta que llegue ¿quién? El fallo, profe. El fallo, sí señora, la fatiga. Entonces, ese fallo y esa fatiga desde lo metabólico, ¿en qué se traduce? En que se agotan los niveles de glucógeno. Exactamente, y entonces, ¿qué vino? Supongamos que el paciente, el individuo no es que sea, no sabe respirar muy bien cuando está haciendo actividad física o ejercicio. Bueno. No hay oxidación. El oxígeno que está ingresando resulta insuficiente, y eso pasa cuando van por primera vez al gimnasio. Entonces se adueñan del gimnasio como si el mundo se fuera a acabar mañana. Entonces se montan en cuanta máquina encuentran, cogen cualquier cantidad de peso sin saber realmente la fisiología y lo que va a ocurrir con eso. Y entonces a la segunda serie, cuando muchos ya están fatigados, ya están cansados, pero nada, porque es que no puedo quedar mal frente a los que me están viendo y se siguen esforzando y finalmente lo que van a ocasionar es destrucción celular, ruptura de las fibras. Entonces, lo que hay que hacer de manera progresiva es ir incrementando el peso, ¿sí? Con eso entonces se va a ir ocasionando algo que se llama la hipertrofia de la fibra muscular. Por eso es que los jóvenes y los caballeros se inflan tan rapidito, porque además de ser bendecidos con la testosterona, pues esa hipertrofia muscular se hace mucho más evidente y el músculo adquiere ese nivel de volumen. Pero bueno, el punto que quería llegar es que si no hay una adecuada movilización del oxígeno dentro de ese proceso de ejercicio que se está realizando, pues entonces ese consumo energético es mucho mayor, no va a ser adecuado el mecanismo oxidativo y entonces el músculo también tiene que echar mano de su propio glucógeno, ¿cierto? De su vía endógena que tiene allí acumulada dentro del músculo y eso va a ocasionar entonces que se forme más lactato y ese lactato es el que se va a acumular dentro de las fibras nerviosas o en los músculos y ese es el responsable del dolor muscular tan tenaz que puede presentarse al día siguiente. Eso por un lado. Por otro lado, lo que les estaba diciendo, entonces empiezan a utilizar unos pesos inadecuados y esos pesos inadecuados traen como consecuencia la ruptura de fibras musculares y en esa ruptura de fibras musculares imagínense que va a salir al torrente sanguíneo un montón de troponinas y tengan esto presente para cuando veamos infarto. Entonces se rompen unas fibras musculares y eso genera dolor, ¿sí? Se pueden romper aquí en los tendones o se pueden romper aquí en esto. A similitud de, si pudiéramos verlo en microscopio, pues veríamos la ruptura de las fibras y podríamos ver las manchitas de sangre de la lesión que ha ocurrido y pues todo eso en consecuencia va a traer como consecuencia, pues el deterioro de la función muscular. Entonces, sí, efectivamente, aquí lo que va a ocurrir en la contracción isotónica, entonces por un lado hay un acortamiento de la fibra muscular,
por otro lado, esto va a generarse a una tensión constante, ¿sí? Mientras que la contracción isométrica no vamos a tener perdón, el acortamiento de la fibra muscular, pero va a mantenerse bajo unos gráfica A. Entonces las características de esta contracción pues van a depender básicamente de la carga contra la cual se contrae el músculo, y pues habría que adicionarle un concepto adicional que sería la inercia de la carga. Mientras que en la contracción isométrica, entonces vamos a registrar cambios de la contracción muscular independientemente pues de la inercia que tenga la carga, y este tipo de ejercicio, este tipo de contracción se usa pues finalmente en los laboratorios de actividad física, precisamente pues para comparar las características funcionales de diferentes tipos de músculos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los músculos, entonces ya ustedes les estaba mencionando de que hay músculos que pueden ser mucho más complejos en cuanto a su maquinaria respecto a otros músculos, porque son músculos altamente especializados. Entonces yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, el músculo diafragma. Es el músculo principal de la respiración, tiene una característica anatómica muy interesante, como si fuera un paracaídas, como un domo, y es un músculo tan efectivo que puede incluso generar bajo una inspiración forzada, pues un descenso de hasta 10 centímetros de diferencia en la cavidad torácica, precisamente pues para ampliar esos diámetros anteroposteriores y superiores e inferiores, y de esa manera pues permitir el ingreso del aire, ¿no? Por otro lado, tenemos músculos tan refinados como este que estamos viendo acá, que sería el músculo ocular, que les mencionaba el viernes en la clase, permitir esos movimientos tan finos, tan delicados. O tenemos otros músculos como por ejemplo el músculo gastrocnemio o los músculos soleos. El cuerpo pues entonces tiene muchos músculos, y muchos músculos, otros músculos importantes son por ejemplo, fíjense que por ejemplo en anestesiología, una de las pruebas que nosotros tenemos para evaluar que la relajación neuromuscular ya terminó, o sea que ya se removió la sustancia química que nosotros le inyectamos al paciente y que ya está funcionando la acetilcolinesterasa, y que la acetilcolina ya se está produciendo y está llegando en adecuada cantidad. Se hace una medición de una manera indirecta a través de una prueba que se llama el tren de 4, o un aparato que se llama el TOF, de sus siglas en inglés. Y ese aparato nosotros lo estamos poniendo en el pulgar de la mano. Sí, se coloca en el pulgar de la mano y se colocan dos electrodos, uno para el cubital, uno para el radio y proximal y distal, cúbito proximal y distal, perdón. Y el reflejo de la contracción de ese músculo me está mostrando lo que está ocurriendo con los músculos faríneos. Es decir, que cuando yo tengo una adecuada respuesta del músculo aductor del pulgar, me está mostrando cómo están los músculos de la faringe y me está diciendo si ya pasó el proceso de relajación neuromuscular y si mi paciente ya es apto para empezar respiraciones espontáneas. Es decir, que si yo una vez le quite el tubo que está conectado de la máquina de anestesia a sus pulmones, él va a ser capaz de respirar, es decir, las contracciones de toda su caja torácica van a ser efectivas para poder generar el cambio gaseoso durante las fases de la respiración. Lo hago es a través de ese músculo. Fíjense ustedes la importancia que es el conocimiento de esta fisiología, porque esos grupos musculares de alguna manera pues pueden ser comparables. Los estudios en laboratorios que les estaba mencionando han permitido la identificación de esos grupos musculares y conocer pues las características funcionales de cada uno de ellos. Entonces, el libro nos dice, tenemos músculos tan pequeñitos como los que tenemos en el oído, que miden tan solo unos milímetros de largo, hasta los músculos, por ejemplo, del cuádriceps. Y en algunos seres humanos, pues el músculo es supremamente desarrollado, que es
Y es realmente impresionante. Eso pues solamente para mostrar la variación que tenemos, pero cada uno de esos músculos cumple funciones tan importantes y muchas veces no está relacionado precisamente con su tamaño, como ustedes ya pues se lo pueden imaginar, ¿no? Entonces esta gráfica lo que nos está mostrando es 3 tipos de músculos. Entonces aquí tengo, por ejemplo, en el color azul me está mostrando la duración de la despolarización, en el color verde me está mostrando los eventos que están ocurriendo en el músculo ocular, en el color amarillo lo que está ocurriendo con los músculos gastronemios y en el color rojo lo que estamos observando con el músculo sóleo. Entonces, lo que nos está mostrando básicamente esto está en la fuerza de la contracción. Observan ustedes que a pesar de que el músculo ocular es un músculo tan chiquito, si lo voy a comparar con este, miren ustedes que la fuerza de la contracción es prácticamente similar. Pero cuando vemos la duración de esa contracción, hablando de esas contracciones isométricas, ¿cierto? Observamos entonces, miren la duración de esa contracción, miren la velocidad tan impresionante que tiene la contracción del músculo ocular, precisamente en virtud de su función, o sea, tan rápido necesito yo cambiar la mirada de derecha a izquierda o de arriba a abajo o de un lado a otro, que la velocidad de contracción para este músculo pues es extremadamente rápida, precisamente en función de un proceso de adaptación de la función que tienen cada uno de esos músculos. Entonces, esos movimientos oculares pues deben ser muy rápidos precisamente para poder identificar, está pasando un animalito, como decir que está pasando una rata, entonces uno rápidamente gira la cabeza, ¿cierto? Además de que hay un control central, unos puntos muy importantes dentro del sistema nervioso que nos permiten responder con los movimientos oculares, pues digamos que en un sentido vertical o en un sentido horizontal en respuesta al movimiento que se está generando, pero pues precisamente aquí lo que vamos a resaltar es la velocidad con la que se va a generar ese tipo de movimiento, ¿no? El músculo gastrocnemio entonces debe contraerse pues de una manera, observan ustedes acá, es una contracción más o menos simétrica, ¿cierto? Vemos que un inicio que es y vemos que es una relajación también más o menos de la misma manera. Entonces, produce una contracción que se va a tardar un poco más si lo vamos a comparar pues con el músculo ocular, que es supremamente veloz, pero, perdón, que va a ser supremamente veloz. Entonces, vemos que es relativamente rápido, pero pues nada comparativo con el músculo ocular. ¿Y cuándo vamos a necesitar la utilización de estos músculos? Por ejemplo, no sé, correr una competencia o cuando hay que aumentar la velocidad, ¿cierto? Un paso más rápido para correr o para saltar. Mientras que este músculo, el músculo sóleo, observan ustedes la velocidad, pues que va a ser muchísimo más lenta toda su contracción, precisamente porque no va a ser un músculo que vaya a intervenir en un muestran pues un periodo que va a ser un poco más lento durante este proceso de contracción, ¿cierto? La fase de la despolarización, y por eso es que la gráfica nos trae esto, porque miren ustedes cuánto dura realmente solo el proceso de despolarización, es subir y bajar literalmente, pero cuando hablamos de los grupos musculares, pues eso va a tomar más tiempo, es un poco más insidioso, precisamente pues en virtud de todos los procesos que se están dando y precisamente en virtud de la función que tenga cada uno de estos músculos dependiendo de la función que van a desarrollar en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, entonces otra cosa que es supremamente importante y es precisamente pues para poder entender cómo es esa mecánica de la contracción del músculo esquelético. Entonces hemos estado mencionando de que hay una interacción que es muy interesante y que es importante y que está precisamente dada por el sistema nervioso central. Entonces, veíamos, uno de los ejemplos que yo les citaba, o que generalmente les cito cuando hablamos del sistema nervioso, es nos pinchamos el dedo. Yo, como ser vivo, tengo una serie de receptores que se encuentran en la piel, en toda la piel, pero hay unos receptores que son más abundantes en algunas regiones de nuestro cuerpo que en otras, y hay una variedad de receptores que también vamos a encontrar. Entonces vamos a hablar específicamente de unos receptores que van a ser los receptores para el dolor.
Entonces, a través de ese estímulo, que fue el pinchazo de una aguja, esa es la noxa o esa es la injuria, y eso va a generar un estímulo directo sobre un receptor específico que es el receptor para el dolor. Antes de que ustedes hagan conciencia de los eventos que están ocurriendo, ese impulso eléctrico ya llegó a la médula espinal, de la médula espinal llegó hacia el tálamo, del tálamo llegó hacia ganglios superiores y de ganglios superiores llegó a la corteza integrativa, y de la corteza integrativa mandó una señal hacia la corteza motora, y de la corteza motora bajó la señal al tálamo, y del tálamo bajó al cerebelo, y del cerebelo pasó a la médula espinal, y de la médula espinal, a través de un largo axón, una neurona deferente, llegó hacia el dedo, y el efecto final fue: retiré el dedo. ¿Cuánto me demoré yo en contarles toda esta historia? Muchos segundos. Pero antes de que nosotros nos demos cuenta, ya todo eso ocurrió. Es solo para evidenciarles a ustedes la velocidad con la que estos eventos están ocurriendo. Entonces, por un lado teníamos la mecánica de la contracción del músculo esquelético, ¿cierto? Toda esa serie de eventos bioquímicos que vimos relacionados en la unión de la placa neuromuscular. Pero hay una serie de procesos que son mucho más amplios que esto y que están totalmente implicados en este proceso. Y va a ser todo lo que tiene que ver con eso que denominamos la unidad motora. Entonces, la unidad motora es básicamente eso que ustedes aquí, acá ven las uniones neuromusculares y estos serían los botones sinápticos. Esta pues es la fibra muscular que ya ustedes claramente la conocen y la han visto muy bien. Entonces, para que nosotros podamos entender, hay unas fibras que se ven de un color más rojito y otras fibras que se ven de un color más oscuro. Entonces, a través de muchos estudios, determinar de que había unas fibras que pueden, por un lado, conducir a una velocidad más alta esos impulsos nerviosos, y eso pues hace parte de nuestro proceso evolutivo, ¿cierto? Cómo hemos evolucionado allá a través de toda la historia. Y eso ha permitido pues que de alguna manera, claramente, pues las fibras musculares también hayan tenido, o las fibras, tanto musculares y nerviosas, pues hayan tenido un proceso de evolución, y eso pues en virtud de unas necesidades. Entonces, eso permitió, digamos que de una manera muy general, poder clasificar a las fibras en unas fibras que sean unas fibras rápidas y unas fibras que sean lentas. Entonces, las fibras lentas son las fibras que se han denominado como fibras tipo 1, y son las fibras que normalmente se denominan como las del músculo rojo. Y un ejemplo de esas fibras tipo 1 de músculo rojo o fibras lentas, pues son las fibras que son fibras que van a ser más pequeñitas comparativamente con las que se han denominado como fibras tipo 2 o fibras rápidas. Estas fibras lentas pues van a estar inervadas por unas fibras nerviosas que son más pequeñas, y al ser más pequeñas pues uno puede suponer que entonces esto va a ocasionar unas conducciones eléctricas retardadas o más lentas, y pues de ahí entonces se va desprendiendo, digamos, toda esta caracterización. Estas fibras lentas también entonces van a tener un sistema de vasos sanguíneos más extenso, van a tener más capilares sanguíneos, y todo esto con el objetivo pues de tener mayor suplencia de oxígeno. Y en esas fibras lentas, la cantidad de mitocondrias, precisamente para que puedan utilizar este mayor flujo de oxígeno que va a llegar a través de esta mayor red de vasos sanguíneos, pues es precisamente para poder tener mayor procesos oxidativos y en la formación del ATP. Y se llaman fibras rojas por el color que se observa en ellas, y es gracias a la presencia de un pigmento que se llama la mioglobina, que es una proteína que también contiene hierro, es similar a la hemoglobina que se encuentra en los glóbulos rojos, pero esta es mio de músculo, entonces es una proteína, una globina que vamos a encontrar
a nivel de los músculos y que tiene una cantidad importante de hierro que también se va a combinar con el oxígeno y lo va a estar almacenando hasta cuando sea necesario, y eso pues también va a facilitar aún más el transporte de oxígeno a las mitocondrias. Y esa es digamos, la razón por la cual este músculo o estas fibras lentas o fibras tipo 1 o fibras de color rojo pues se denominan así, rojo precisamente por la presencia de esta mioglobina, ¿no? Entonces, en la gráfica anterior que tenemos aquí, por ejemplo, ese músculo sóleo que observábamos que va a exhibir pues una curva de activación, ¿cierto?, de despolarización mucho más lenta comparativamente con los otros músculos, pues es precisamente porque este músculo responde de una manera más lenta, pero de una acción más prolongada en situaciones como, por ejemplo, se necesita mantener el movimiento o se necesita la postura contra la gravedad, o sea, prácticamente todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, estos músculos o estas fibras pues van a ser mucho más especializadas y las vamos a comparar con las fibras tipo 2. No queriendo decir que no sean importantes, sino que cada una, de acuerdo a su función, pues va a ser importante en el contexto para lo cual, digamos que ellas mismas se evolucionaron. Entonces, tenemos las otras fibras, que son las fibras rápidas, son las fibras tipo 2 y se llaman músculo blanco. Entonces ya vamos, digamos, adelantándonos a las características de estas fibras, teniendo claro lo que hacen las fibras rojas. Entonces, si las fibras lentas son más delgadas, las fibras rápidas van a ser fibras que van a ser más grandes, pues en virtud de una contracción mayor. Estas fibras grandes o gruesas van a tener mayor cantidad de retículo sarcoplásmico, las otras tenían mayor cantidad de mitocondrias, estas tienen más retículo sarcoplásmico, lo que me hace pensar entonces que van a tener mayor cantidad de calcio. ¿Y para qué yo necesito tanto calcio? Pues precisamente para unas contracciones más fuertes, ¿cierto? Más efectivas o más duraderas. Tener grandes cantidades de enzimas glucolíticas. Entonces, a diferencia de las otras, donde tengo mitocondrias, donde tengo más flujo sanguíneo, donde tengo más oxígeno, lo cual me hace pensar que voy a tener mayor disponibilidad de un metabolismo oxidativo como fuente energética. Entonces, en estas fibras gruesas o blancas o tipo 2, pues voy a tener mayor cantidad de componentes de enzimas glucolíticas, precisamente pues para poder liberar energía a partir del glucógeno que se encuentra almacenado en estas fibras. Estas fibras entonces, a diferencia de las otras, pues van a tener menos flujo sanguíneo, porque pues aquí digamos que la predominancia va a ser un metabolismo no oxidativo, es un metabolismo, como les decía, a través del glucógeno, tienen menos mitocondrias por la misma razón y no van a tener tanta mioglobina. Entonces no van a tener esa apariencia tan roja como las fibras lentas o el músculo en general, no se va a observar tan rojo precisamente porque tiene menos mioglobina, y ese déficit de mioglobina pues le va a dar un color mucho más pálido, y de ahí entonces el nombre de músculo blanco. ¿Listo? Bueno, entonces eso era importante para tenerlo en cuenta, hablando de todos estos procesos acá de la unidad motora. Entonces, todas estas fibras que estamos viendo acá van a tener entonces esa inervación por las fibras nerviosas. Cada motoneurona, como lo estamos viendo aquí, pues va a salir directamente de la médula espinal y va a inervar muchísimas fibras. Mira, acá solamente tenemos un axón, pero miren que de este axón pues se me está inervando 3 fibras diferentes. Y entonces muchos de estos, como observan ustedes acá, aquí tenemos 4 axones y cada axón pues va a estar inervando muchísimas fibras. Entonces, todas las fibras musculares que son inervadas por una sola fibra, entonces se van a denominar unidad motora, que es lo que estamos viendo acá. Tengo un único axón, ese único axón tiene 3 terminales nerviosas, tiene 3 uniones uniones neuro que se van a unir al músculo, denominándose uniones neuromuscular, y esto en conjunto es lo que se llama la unidad motora.
De manera general, entonces los músculos pequeñitos, como los músculos oculares que estábamos viendo, o el músculo estapedio a nivel del oído, pues entonces van a reaccionar rápidamente, y el control de estos músculos, en virtud de su función del refinamiento de estas estructuras, pues tienen mayor cantidad de fibras nerviosas para menos fibras musculares. Por ejemplo, pueden tener para 2 o 3 fibras musculares por unidad motora en los músculos, por ejemplo los músculos laringeos, que tienen una función tan importante. Mientras que músculos grandes, por ejemplo el cuádriceps, por darles un ejemplo, o el sóleo, que era el que estábamos viendo, pues pueden tener cientos de fibras musculares en una sola unidad motora, pues porque no se necesita, no hay una velocidad de contracción que sea necesaria para ese grupo muscular en particular. Y pues en virtud de la función tan refinada que puede tener, ¿no? Entonces, cada de esas unidades motoras, entonces para que lo recuerden, Profe, una pregunta, qué pena interrumpir. Yo tengo una duda. Cuando nos referimos a unidad motora, ¿es lo mismo que placa terminal? La placa terminal es esto. La unidad motora está compuesta por el axón y las uniones neuromusculares. Y cuando hablas de placa terminal, hay que ver dependiendo del texto del cual estés hablando. Pero la interpretación que nosotros le damos en la placa terminal es esto, a la unión neuromuscular directamente sobre la fibra muscular. Y la unidad motora es esto, es el axón, es la terminal nerviosa completa, es esta neurona somática motora que estás viendo acá, pero está terminando directamente en unas fibras musculares, mientras que la placa neuromuscular es esto. Es eso que está compuesto por el botón sináptico, por la hendidura sináptica y el receptor o la placa muscular. Pero depende del cual lo estés viendo. Pero de manera general, nosotros lo manejamos así. Bueno, gracias. Entonces, esta es la unidad motora. Entonces, ya conocemos que su objetivo, ¿cuál va a ser? La contracción muscular. Entonces, hay un evento que es muy importante y tiene que ver pues precisamente con la contracción muscular. Cuando la contracción muscular se va a dar a través de diferentes fuerzas, y eso es lo que se llama pues la suma de frecuencia o la suma de fuerzas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta suma, ustedes aquí están viendo esto, esta es la fuerza de la contracción muscular, y acá ustedes están viendo la rata de estimulación o la frecuencia de la estimulación, y esto está dado pues tiempos por segundo. Entonces aquí tenemos una reglita que va de 5 en 5 segundos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa suma de frecuencias, entonces va a significar la suma de esas contracciones individuales, y ese concepto es muy importante, individual de contracción, que eso va a traer como resultado pues el aumento de la intensidad de la contracción del músculo en general. Y por eso les mencionaba hace un rato, cuando nosotros tenemos el músculo, debemos tener claro que una cosa es lo que estamos viendo con una sola fibra muscular, ¿cierto? Es un evento único, digamos que es un evento perfecto, estamos mostrando. Pero cuando nosotros vemos el músculo con todos sus cientos de miles de fibras musculares, es posible que todas las fibras musculares no se contraigan a la misma intensidad y al mismo tiempo. Puede haber una ralentización en el proceso, pues dependiendo ya de características individuales para esa fibra. Pero en términos generales, entonces, debemos tener en cuenta eso, de que esta suma de frecuencias pues va a ser, digamos que aquí yo tengo una fibra, aquí tengo otra fibra y otra fibra y otra fibra, pero ya cuando yo veo el músculo en total, entonces yo voy a tener el proceso de contracción, o voy a tener como resultado es la intensidad de la contracción muscular. Entonces, esa suma de la frecuencia o de las contracciones musculares se va a producir precisamente por dos. Una, por el aumento de las unidades motoras que se contraen simultáneamente. Entonces, la unidad motora es esto. Yo tengo una unidad motora, entonces, ¿cuántas de estas unidades motoras? O sea, 1, 2, 3. Yo aquí tengo 3 fibras musculares. ¿Cuántas de esas unidades motoras? Y esta unidad motora está haciendo relaciones a que venga esta transmisión que viene, sí, por esta misma estructura, pero que se difunda igual aquí, igual aquí, igual aquí, igual aquí. Y si yo tengo cada una 3 por 4, 12, que estas 12 fibras se contraigan exactamente al mismo tiempo, ¿sí? Entonces,
aumentando el número de unidades motoras que se van a contraer simultáneamente, es decir, casi al mismo tiempo que se contraigan ellas. Eso me va a dar una sumación. Y por el otro lado, aumentando la frecuencia de la contracción, es decir, la frecuencia de disparo. Una cosa es que dispare así, que dispare así, que dispare así, y otra cosa es que dispare rápido, 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 y que ese rápido, rápido, todas estas fibras, todas estas unidades motoras puedan responder de la misma manera. Entonces, eso es lo que se va a denominar la suma de frecuencia, y eso es lo que va a conducir a este evento que se llama la tetanización. Hay otro concepto que es importante y es la suma de las fibras múltiples. ¿Esto les quedó claro? La suma de las frecuencias. ¿Cuántas unidades motoras se estén contrayendo? Por un lado, ¿cierto? El número de unidades motoras que se contraigan de manera simultánea, y el otro es la frecuencia de disparo, o sea, la frecuencia con la que se están contrayendo ellas. Si todas se contraen al mismo tiempo, y a qué velocidad se están contrayendo ellas. Entonces, esos dos eventos son los que me van a permitir que se genere esa suma de frecuencias, y eso puede llegar a conducir a este estado que se llama la tetanización. ¿Qué sería o qué entienden ustedes por esa tetanización? Aumenta la frecuencia. Una frecuencia muy alta que mantiene la contracción. Exactamente, entonces prácticamente no hay lugar al descanso, ¿cierto? Porque está en frecuencia, la frecuencia es tan alta, y en un grupo muscular todas las fibras musculares se están contrayendo al mismo tiempo a una frecuencia tan alta que prácticamente no hay lugar a la relajación, y eso es lo que se llama la tetanización. Esa tetanización es diferente al tétanos, ¿listo? Entonces son dos conceptos diferentes para que no se vayan a confundir. Cuando hablamos de la suma de fibras múltiples, entonces acá, por ejemplo, el sistema nervioso entonces va a enviar una señal para contraer el músculo, y las unidades motoras de ese músculo pueden ser estimuladas con preferencia a las unidades motoras más grandes. Entonces, digamos que van a tener una preferencia las más pequeñitas respecto a las más grandes. Pero a medida que se va aumentando la intensidad de la señal, entonces se van a ir estimulando pues unidades motoras más grandes. ¿Y qué puede ser una unidad más grande? Pues por ejemplo una que tenga un axón somático con mayor cantidad de terminaciones, ¿sí? Entonces pueden ser unas más pequeñitas a fibras más pequeñas, y las más grandes pues mayores terminales a otras fibras que sean igual, pueden ser del mismo tamaño, pero el número de las terminales nerviosas pues puede ser mayor. Entonces, a medida que va aumentando la intensidad de esa señal, pues las unidades motoras más grandes y las más grandes y las más grandes pues van a empezar a excitarse, y esas generalmente esas unidades motoras más grandes pues van a tener la mayor fuerza de contracción respecto a esas pequeñas, y ese principio se va a denominar el principio de tamaño, pues porque va a permitir grados de la fuerza muscular durante la contracción débil ocurran en pequeños pasos, mientras que los pasos se van volviendo progresivamente más grandes hasta que finalmente entonces van a terminar contrayéndose las unidades más grandes, y eso va a requerir pues mayor cantidad de fuerza. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más que tengamos por aquí pendiente? ¿Algo que tengan por preguntar o hasta ahora ya está claro? Bueno, la tetanización, eso es sencillito. Hay algo interesante que está relacionado aquí con esto, ya que vi la forma así como de la escalera. Entonces, es que pueden presentarse unos cambios en la fuerza muscular en el inicio de la contracción, y ese efecto es lo que se conoce como el efecto de escalera o trepeo. Cuando el músculo empieza a contraerse, después de que ha estado en un periodo largo de descanso, como por ejemplo cuando nos levantamos en la mañana, la fuerza inicial de la contracción puede ser pequeña, puede estar bastante reducida, pero a medida que la contracción va aumentando, pues entonces eso va a alcanzar una meseta, y luego pues va a irse incrementando progresivamente, y eso es lo que se conoce como el efecto trepeo. Bueno, otra cosa que es importante tener en cuenta antes de que hablemos de estos sistemas de apalancamiento, y es de lo que les he estado hablando a repetición cuando les digo sentados al frente de la computadora, pues es el tono del músculo esquelético. Entonces,
solo para que lo tengan siempre presente, aun cuando a nosotros nos parezca que estamos en reposo o que estamos descansando, muchos de nuestros grupos musculares pues realmente no están descansando, y entonces estos músculos van a permanecer siempre a cierta tensión, y eso es lo que se denomina el tono muscular. Entonces, las fibras musculares esqueléticas normales no se van a contraer sin un potencial de acción. Entonces, el tono muscular, o sea, la contracción muscular como tal, el hecho de que en este ejemplo se esté levantando una carga y eso me genere esa contracción muscular, va a traer implícito este evento, ¿sí? El efecto de una unidad motora, el efecto de la liberación de acetilcolina y el efecto de la despolarización, ¿sí? Eso es lo que trae como efecto la contracción muscular. Pero cuando nosotros hablamos del tono del músculo esquelético, entonces aquí lo que hace que el tono esté presente es que hay una cantidad de impulsos nerviosos que son provenientes de la médula espinal, pero es, digamos, de baja intensidad, solamente que van a ser constantes. Y esos impulsos van a ser generados no por un estímulo externo como una carga, sino van a ser estimulados directamente por el sistema nervioso, la corteza cerebral, que va a enviar esas señales a las motoneuronas anteriores de la médula espinal, y luego pues entonces van a ir a los usos musculares, que es la parte que tengo aquí de la parte más central de los músculos, y esa es la manera que, digamos, como se va a mantener el tono muscular, pero pues va a ser básicamente en función o en respuesta a una acción de la médula espinal y del cerebro. Bueno, cuando hablamos de los sistemas de palanca del cuerpo, entonces esto es solamente para recordarles a ustedes lo que les mencionaba. Los músculos terminan en los tendones, y los tendones van a estar unidos a las estructuras óseas, pero para que se pueda generar ese sistema de palanca, por ejemplo, en algunas articulaciones, específicamente la del brazo-antebrazo, observan ustedes de que el músculo bíceps se inserta en uno y se va a fijar en otro, precisamente que para que cuando se dé el acortamiento de la fibra muscular, entonces pueda generarse, en este caso va a ser la flexión. Estos sistemas de palanca pues, los tenemos digamos, en un importante en nuestro cuerpo. Pues va a permitir precisamente que en contra de una carga pues se pueda generar esa contracción muscular, y de esa forma pueda generarse pues la flexión, que es lo que estamos viendo allí en esta gráfica, ¿no? Este sistema de palanca, entonces, pues como les digo, va a ser utilizado por diferentes estructuras. Quizás la más notoria para nosotros va a ser a nivel del brazo, pero también la vamos a tener pues acá a nivel de la muñeca, a nivel de los talones, de los tobillos también podríamos tener el mismo sistema de apalancamiento, en huesos pequeños como por ejemplo los huesos de los dedos, y pues básicamente esos movimientos van a necesitar una gran fuerza y otros van a necesitar, por ejemplo, grandes distancias para poder realizar ese movimiento, y eso se va a conseguir básicamente o en principio por las diferentes características de los músculos. Algunos son largos, otros van a ser cortos, pero van a tener unas áreas de sección transversal mucho más amplias que los que van a ser más largos, y pueden proporcionar pues una fuerza de contracción mucho más importante en distancias cortas. Bueno, creo que con eso terminamos básicamente las contracciones musculares. ¿Qué hora es? 13:48. Yo creo que tenemos 15 minuticos para ir adelantando la presentación, para darle cumplimiento a lo que tenemos. Entonces, por favor, Michelle Bernal, Silvia Valentina Bernal, Sharik Picón, Mario Ibarra, otro hombre, y David Delgado.
nos van a hacer la exposición del caso. ¿Están por ahí? Bueno, ¿a quiénes mencioné? David Delgado. ¿Quiénes más mencioné? Dos niñas de apellido Beltrán. ¿Quiénes fueron? A ver, las busco otra vez. Beltrán. Mario Ibarra fue el otro joven. Michelle Bernal. Michelle, sí, Bernal.